Ok, pues vamos a empezar. Estamos con nuestra serie de Conociendo el Evangelio y quiero empezar diciéndoles, si se acuerdan que vimos la semana pasada, bueno, no la semana pasada, la antepasada. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos? Estamos ahorita en este eslabón del hombre. ¿Qué es lo que vimos la última vez que nos reunimos? ¿Se acuerdan? No, ¿verdad? ¿Por acá? ¿Se acuerdan más o menos? ¿No? Bueno, ahora hacemos un refresh. Estamos viendo ahora quién es el hombre. La primera vez que vimos acerca de este tema, decíamos acerca de cuál es su estado inicial. Y la última sesión vimos qué es lo que pasó en la caída del hombre, de Adán y Eva. Porque si hoy vemos, no estamos en la misma condición que Adán y Eva. Estamos en un mundo caído, somos pecadores. Hay gente que peca, hay asesinatos. No es lo mismo que estaban Adán y Eva. ¿Qué pasó? Ellos pecaron, hubo una caída, hubo una separación. ¿Una separación con qué? ¿Se acuerdan? Separación con Dios. ¿Con qué más? ¿Cuántas separaciones hubo? Una separación con la creación, con la naturaleza, una distancia. Hubo una separación entre ellos mismos. Es por eso que los matrimonios ahora se pelean. Hay una separación, hay una pelea contra uno contra el otro. Pero no solamente eso, hay una separación entre nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos peleando contra nosotros mismos, contra nuestros deseos, contra lo que queremos pero no podemos hacer. Hay una pelea. Entonces, eso es lo que vimos la clase pasada. Pero ahora vamos a ver cuál es nuestro estado actual. ¿Cuál es nuestra condición actual? La pregunta que vamos a tratar de responder es, ya que Adán y Eva cayeron, aquí dice que es Adán y este es Eva, ya que Adán y Eva cayeron, ¿qué es lo que pasó con nosotros? ¿Qué provocó la caída de Adán y Eva? ¿Nos afectó en algo, hermanos? En todo. En todo. En todas las áreas de nuestra vida. Perfecto. Es lo que vamos a responder hoy. Vamos a responder hoy, la pregunta es, ¿qué es lo que nos sucedió a nosotros con Adán y a Eva? Porque podrían ustedes decir, bueno, es que ellos pecaron, ¿yo por qué tengo que sufrir las consecuencias de ese pecado de ellos? Ellos lo cometieron, no fui yo. Yo les haría la misma pregunta, ¿qué pasaría si nuestro presidente hoy se fuera a hacer una guerra de palabras contra el presidente de Estados Unidos? ¿Qué es lo que sucederá con el pueblo mexicano? Se afectaría. Totalmente. Así han sucedido las guerras mundiales, porque los líderes se pelean entre los líderes y afectan a todo el pueblo. El presidente es nuestro representante como pueblo mexicano. Adán y Eva fueron nuestros representantes como la raza humana. Así que lo que les pasó a ellos nos afectó a todos nosotros. Y eso es lo que vamos a ver, qué tanto nos afectó. ¿Cuál es la condición actual del hombre? ¿Cuál es nuestra condición? Nuestro estado, nuestra posición ante Dios, es lo que vamos a ver hoy. Cuando fuimos a evangelizar, que fue Noé, yo me acerqué con unos jóvenes, unos raperos que estaban ahí. Me acerqué con ellos, eran como 5, pero al final me quedé con 3, ¿no? Y entre las conversaciones que teníamos, yo les dije, ¿ustedes se consideran buenas personas? Y los 3 adolescentes de 15, los 2 de 15 y uno de 16, dijeron, sí, yo me considero una buena persona. Esa es la pregunta. ¿Somos buenos? Básicamente somos buenos. Esencialmente somos buenos o malos. ¿Qué es lo que vamos a ver exactamente hoy? Así que, mientras esos skaters me dijeron, o raperos me dijeron, sí, somos buenos, somos básicamente buenos, y de hecho ellos hicieron una comparación de, bueno, es que yo no soy tan malo como un narcotraficante, o tan malo como un asesino, un violador. Yo nada más estoy aquí sentado, cantando, no estoy haciendo nada ni daño a nadie. Yo soy bueno. Eso es lo que normalmente la gente piensa. Ahora, ¿cómo podemos saber que una persona es buena o mala? ¿Cómo podríamos saber eso? Conociéndola. Conociéndola, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Por cómo se comporta. Por cómo se comporta. Yo creo que se puede saber conforme la escritura, sabemos que todos somos malos. Esa es la pregunta la respuesta a la pregunta primordial. Si los conocemos, si podemos saber qué tan malos somos si los conocemos, pero nosotros somos los que dictamos que son buenos o malos. Hoy actualmente hay un caos de la subjetividad. Lo que la gente antes le llamaba malo, hoy le llama bueno. ¿Y por qué? Porque yo defino
lo que es bueno y malo. Tú no tienes que decirme qué es bueno y qué malo, yo lo defino. Si para mí es bueno tener amor por otra persona, hombre, déjame a mí, soy mi sentimiento. Es tu problema, este es mi problema, esto es lo que yo considero bueno. Entonces vivimos en un tiempo donde es subjetivo todas las cosas, donde es relativo, y como dijimos, ¿quién determina eso? Yo quiero ponerles una ilustración. Cuando recién mi esposa y yo nos casamos, de hecho le acaba de preguntar hace rato, nos regalaban una mesita de centro con un cristal, pero no tenía el cristal, tuvimos que comprar el cristal. Y entonces nosotros medimos con su cinta métrica, hicimos una medición y llevamos las medidas con un cristalero. El cristalero pues dijo, bueno, tomó sus medidas, el grosor, ok, y lo hacemos. Cuando fui por el cristal y lo traje para ponerlo, oh sorpresa, No le quedó. no le quedaba. Y yo por dentro estaba pensando, no lo hizo bien el tipo, no midió bien, yo le di las medidas correctas y seguramente pasó algo mal ahí. Entonces fuimos con él, no me acuerdo si fuimos 2 o 3 veces, no sé cómo es que llegó a las medidas correctas, creo que nada más le dijimos que se le podía quitar un pedacito, porque era una cosita de nada. Entonces él nos dijo, a ver, una pregunta, ¿con qué lo midieron? Y nosotros dijimos, no, pues con una cinta de costura, mi esposa cosa. Y él me dijo, no, pues es que ahí es el problema. Usaron la herramienta equivocada para medir. Así que ustedes que tenían que haber tomado esto. Y yo ya le estaba echando la culpa de, ese pato no sabe, etc. ¿Cuál es nuestro estándar para medir? Porque para mí en ese momento él se había equivocado. Porque mi estándar era este. Pero cuando él verdaderamente sacó el estándar correcto de medición, fue evidente de que el espejo, el cristal, no cabía. Pero para mí, según yo, estaba bien. Hermanos, el estándar que tenemos para medirnos a todos, la regla que tenemos, es lo que dijo la hermana, la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que somos buenos y malos? No es lo que tú pienses de ti mismo, no es lo que yo piense de ti, no es lo que la gente diga de ti, primariamente, sino lo que Dios dice del hombre. Aunque nosotros sí podemos saber cómo están las personas por lo que aman, Exactamente. Nos damos cuenta de lo que hay dentro. De lo que hay dentro, por eso digo primariamente. Primariamente ese no es el estándar que tenemos. Nosotros tenemos cierta percepción de su condición. Porque, como dice Jesús, de dentro viene, exactamente, de la abundancia del corazón, traen los malos pensamientos. Aún así, una persona puede actuar con cierta bondad o con ciertos valores y principios, pero no significa que sea bueno, porque hay cuestiones del corazón que no son, pero ni siquiera él las puede reconocer como maldad. O sea, por eso el Espíritu Santo o Dios a nosotros nos redarguye o nos muestra lo que hay en nuestro corazón, aunque nosotros no queramos. O hay cosas que vas descubriendo conforme va pasando el tiempo. No dices, yo soy eso, pues sí, tú eres eso, pero es conforme nosotros tenemos comunión con Dios. La escritura, exactamente. Es con ese espejo que nos vemos y verdaderamente nos vemos como somos, ¿no? Entonces, si se ha levantado en la mañana sin maquillaje, se ve en el espejo, quizás a algunos no les guste ver lo que ven ahí, pero esa es su realidad. El espejo les dice cuál es su realidad. A medida que vamos nosotros estudiando la Biblia, vamos viéndonos cuán pecadores y malos somos, pero eso es lo que vamos a ver. Muy bien, Luz. Entonces, el estándar de medición no lo definimos nosotros, no son nuestros pensamientos, no son nuestros sentimientos, no es lo que queramos decir en nosotros mismos, sino es la Biblia. Al ser criaturas de Dios, si Él nos creó, Él sabe cómo somos, qué es lo que hacemos, porque Él es omnisciente. Es sus mandamientos, su ley, su estándar moral, quien verdaderamente puede decirnos cómo somos. Por eso es que la visión atea, dicho sea de paso, no tiene razón de ser, porque no te puede decir el ateo que algo es bueno, que es malo, porque no tiene un estándar de moralidad. Nuestro estándar de moralidad no inicia en nosotros, sino es alguien externo a nosotros que nos dice que está bueno y que está malo. Incluso los ateos, o sea, su base moral es bíblica, o sea, muchas de las cosas se roban las cosas de ahí. Que creen que no están bien o que están bien son basadas en la Biblia.
Entonces, yo sé de paso, los ateos es absurdo que ellos puedan discutir, es que tu Dios es malo. Bueno, ¿tú cómo sabes que es malo? Si para ti no hay un margen moral que te diga que es bueno y que es malo, ¿no? Ok, entonces debemos acudir a Dios para saber cuál es nuestra condición. Y la única forma para hacerlo es a través de su palabra. ¿Qué dice la Biblia de lo que somos hoy? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿cuál es nuestra condición? ¿Cuál es la condición que tenemos? Al menos, y ustedes quizás puedan identificar estos círculos que les expliqué, al menos hay 3 tipos de forma en cómo la gente ha descrito lo que se conoce como la doctrina del pecado original. ¿Qué significa pecado original? ¿Qué significa la doctrina del pecado original? ¿No? Con el que recién nacido, ¿no? Con el que nace. En parte, Es el ¿algo más? pecado que heredamos de Adán y Eva. También tiene que ver algo más que quieran añadir en ese punto. El pecado original, la doctrina, aparte de lo que dicen mis hermanos, tiene que ver con las consecuencias que produjo ese primer pecado con todos los demás. No solamente lo heredamos, sino que tuvimos unas consecuencias. Esa es la doctrina del pecado original. Ok, dentro de esa doctrina del pecado original, las consecuencias que nos tienen nosotros, hay 3 visiones que en la historia de la iglesia se ha visto. Y ustedes me dicen si han conocido alguna de ellas. La primera de ellas es, suponiendo que nosotros somos este círculo, y este círculo es nuestro nivel de moralidad, que vamos a ver. Por el año 200, 300 después de Cristo, hubo una persona que dijo, oigan, no, nosotros no heredamos el pecado de Adán. Nosotros nacemos en un estado de neutralidad, sin corrupción, estamos limpios y por lo tanto tenemos la capacidad de llegar a una perfección, tenemos la capacidad de acercarnos a Dios y elegir a Dios. No tenemos una corrupción, no existe eso como tal, una corrupción. Eso es lo que se conoce como el pelagianismo. Pelagio dijo eso. Entonces, la primera visión es sin corrupción. Se puede llegar a una perfección. La gracia de Dios sí nos ayuda en algún sentido, pero nosotros podemos por nuestra propia cuenta, como no tenemos corrupción, como no nos pasó nada en la caída, podemos llegar a ser perfectos, podemos llegar a ser buenos, podemos llegar a alcanzar la salvación, podemos hacerlo y se trata de nosotros. Esa es una visión. La siguiente visión que vimos que se vio es una corrupción parcial. Mientras esta no tiene ninguna cosa corrupta, en este círculo existe una pequeña isla en el corazón del hombre, en sus emociones, en sus sentimientos, que no fue tocado por el pecado. Existe algo dentro de él, hay una capacidad innata que todos tenemos, en la cual podemos buscar a Dios, podemos decidir a Dios, podemos ir a Cristo Jesús. Existe algo en nosotros que nos capacita y nos faculta en algún momento para poder caminar hacia Él. La gracia de Dios es importante, pero no es suficiente, sino la gracia es más obras. ¿Qué visión conocen ustedes que predican este tipo de catolicismo? Iglesias cristianas dicen, tú eres salvo, sí, pero tienes que comportarte así, porque si no, ¿qué? Pierdes. Y vuelves otra vez a tu estado inicial. Entonces es la salvación, sí, por gracia sí, pero más obras. No sé si han escuchado la expresión de Dios ya hizo el 50%, pero tú tienes que hacer el otro 50%. Esa es la visión esta. Ahí cabe el texto de Gálatas de los que se justifican por las obras de la gracia caída. Ajá, no me acuerdo cómo dice ese texto. Sí, más o menos así. Ahorita lo buscamos. Sí. Se justifican por los Gálatas. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. A ver. Entonces, los católicos, los cristianos, los testigos de Jehová, todos, las religiones, todas te dicen es la salvación más algo. ¿Por qué? Porque depende de ti. Hay algo en ti que tú tienes que hacer. Tú puedes llegar a Dios si tú lo quieres. Tú puedes rechazar y tú puedes aceptarle. Se trata de ti, es humanista. Esta es la visión
Si este es Pelagio, este es semipelagianismo. Es cuando uno dice, he decidido seguir a Cristo, o sea, como si yo tuviera el poder de hacerlo. Exactamente. O sea, en ese sentido nos capacitaban antes, ¿no? De que tú decides ir a Cristo. Por eso nos hacían la oración de Pecador, porque todo se trataba de esta capacidad que tú existías, trataban de tocar esa capacidad que existía en ti para que tú pudieras seguir a Cristo, para que tú pudieras ir a Cristo. No, y de todos modos también era la cuestión de acuerdo del texto que decía que Dios está tocando. Pero tú eres el que tienes que tomar la decisión de abrirle, si no, no. Dios es un caballero, Él nunca va a tocar esta parte, etcétera, ¿no? Eso de acuerdo a la doctrina, bueno, por ejemplo, en el pentecostal es muy emocional, es muy literal. Bueno, de hecho, yo me convertí con una figura literaria. Y ellos te atacaban las emociones a través de figuras, ¿no? Pues tú eres una podrida llaga, una hinchazón, no has sido lavado, y entonces yo llevo acá a mi corazón aquella figura, ¿no? Digo, pues la literalizo y digo, eso soy yo, pero voy a dejar de serlo. Y paso al altar. Entonces, ahora sí que me acuerdo que un pastor dice, no, es que ya no se debe de predicar el evangelio así. Bueno, ok, le digo, pues entonces voy a ir por las casas diciéndoles que se deben desconvertir. Porque no se convirtieron con el evangelio apropiado. Pero esa es mi pregunta, o sea, cuando uno llega a Cristo por una doctrina que no es como completamente bíblica, o no sé, como que tiene ahí sus cosillas, no significa que con el tiempo, pues si Dios tiene la obra decidida en esa persona, lo moverá, ¿no? Supongo. Sí, por supuesto. El punto es de que no podemos decir, de hecho creo que ningún cristiano diría, yo lo hice por mis propias fuerzas, yo llegué a Cristo por mis propias fuerzas. Sin embargo, esto de cierta forma enseña eso, y es una perversión de cierta manera muy sutil a lo que es el Evangelio. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Sin embargo, esto está creído, y esta es la mayoría de gente cree esta. Yo crecí con esa, yo fui salvo con esa doctrina. Aclaremos eso, ¿no? Todos fuimos aquí, bueno, no sé si todos, pero fuimos empapados por eso. Dios nos salvó por su infinita gracia. Pero ahora podemos entender mejor qué es la gracia de Dios. Pero yo estaba pensando en lo que dijo ella y lo que platicábamos la otra vez tú y yo, que sí, exactamente no podemos despreciar lo que vivimos en el pasado, porque Dios usó eso para encontrarnos y para atraernos más bien a Él y salvarnos. Entonces todo lo demás fue un paso, como que escalones que Dios fue usando para que fuéramos creciendo y llegar a este momento. Exactamente. Pero yo Dios. afortunadamente llegué a la última. O sea, no hubo, Para para mí no hubo escapatoria. Y de todas formas, aunque, bueno, que hablamos de llegar a la última, o sea, ninguna doctrina per se o en sí misma te salva, es Cristo Jesús que nos salva. Y ya después, Él prometió que les iba a enviar un consolador, que nos iba a llevar a toda verdad, dar testimonio de mí, y es lo que está haciendo todo el tiempo con todos los creyentes de todos lados, en todas las religiones. Nos está llevando a toda verdad. Pero sin embargo estamos viendo cuál es la condición. Algunos que creen que no hay ningún pecado, estamos limpios, que podemos acercarnos a Dios. Otros creen que sí hay algún pecado que nos rodea, pero que existe algo en nosotros que puede acercarnos a Dios, que se trata de nosotros. Pero la siguiente es corrupción. La corrupción Total. Significa entonces que el ser humano, en su mente, emociones y voluntad, totalmente fue corrompido en toda una de sus áreas. Y no existe ninguna capacidad en él para poder ir a Dios, para poder amar a Dios, para poder obedecerle. ¿Por qué? Porque está corrompido totalmente. Esa es la visión en este tercer punto. Entonces, mi objetivo en esta ocasión es mostrar que esta es la visión bíblica. Esta es la visión que la Biblia nos enseña. Que esta es la condición de nosotros y de todos los seres humanos. Hay una corrupción total.
Ok, y para todo esto, no sé si me puedes apoyar. ¿Puedes repartir? Ya repartí. ¿Puedo repartir entonces listas? Esto es lo que se conoce como depravación total, incapacidad total. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la depravación total, la depravación radical. Por radical significa que desde la raíz el hombre está corrompido y depravado. Desde la raíz, desde lo más profundo de él. Esto que está más profundo de él no existe, está corrompido. Eso significa la depravación total y eso somos nosotros. ¿Sale? Ok, vamos a ver algunos textos que apoyan. No sé si ya todos tienen sus hojas. Textos que nos van a ayudar a ver qué es esto de la depravación o incapacidad total. ¿Me pueden leer el primer inciso? Vamos a empezar de aquí del orden, no hay así todos. Leemos el primer inciso. Como resultado de la transgresión de Adán, los hombres nacen muertos en el pecado y por naturaleza están muertos espiritualmente. ¿Cuál es la condición del hombre cuando nace? Está muerto espiritualmente. ¿Cómo sabemos eso? Porque eso lo puedo decir yo por decirlo. Vamos al primer texto que nos dice, hermana. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí estamos diciendo esto que está aquí. Adán y Eva cayeron y la muerte entró al mundo. Así que los hijos de sus hijos, de sus hijos, hasta llegar a nosotros, todos nosotros estamos en una condición muerta, caída. Es como si dos muertos esposos tuvieran hijos que tienen muertitos. Muertitos. Mi hija, tal cual es, así de bonita, chiquita, todo eso, nació con esa condición, caída, muerta espiritualmente. Acuérdense de las 4 partes de la separación. Hablamos de la muerte como en el sentido de separación, separados de Dios, separados de la creación, separados del hombre, separados de sí mismo. Por eso es importante estar conscientes de ese texto de Romanos 3, porque a veces nosotros tenemos una opinión como el mundo, ¿no? Está chiquito, todavía no entiende. En cuanto como es pecador, es manipulador, ya Mucho. Ajá. Entonces tenemos que corregirlo porque estamos conscientes de su naturaleza. Porque en los tiempos de antes, como no decir ese texto era ofender a la humanidad. Tú tenías que ir con el amor de Dios. Dios te ama. Y por eso dio a su hijo. O sea, el primero era el amor de Dios. Ya después ya era el pecado del hombre. Pero tú ibas a entrar con el amor de Dios. Sí. Entonces, ahorita cuando tú entras con el pecado del hombre, como que le das un golpe muy fuerte. Hay un hermano que nos decía que cuando tenemos nuestros hijos son unos depravaditos. Sí. Otro decía que limpitos, ¿no? Estamos leyendo un libro acerca de la crianza y me gustó la frase que usaba el tipo, hablando acerca de cuál era el engaño de Satanás a Adán y Eva. ¿Se acuerdan del engaño? Si comes no No morirás y serás como Dios. Ok, había el engaño de la autonomía. Ustedes pueden ser autónomos, autosuficientes, pueden ser sus propios soberanos. El autor escribía que Brisita es una pequeña soberana. Ella quiere hacer las cosas a su manera, en el tiempo que ella quiera. Quiero comer, chillo, ¿no? Te quiero aquí todo el tiempo y si te mueves, chillo. Y es lo que está haciendo. Su mamá no hace nada, ¿no? Porque está todo el tiempo pegado. Lo podemos ver en una parte como que, ay, pues necesita de nosotros, sí. Pero por otro lado está manifestando externamente lo que ya por su naturaleza es. Ok, el primer texto que estamos viendo nos indica solamente de que la muerte que a ellos sucedieron cayó en todos los demás, todos nosotros. Veamos el segundo texto. Efesios 2.1-2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque yo quiero que enfoquen su mirada en esas mayúsculas que vemos,
¿Cómo es nuestra condición? Estaban muertos, güey. No solamente la muerte se heredó a toda la humanidad, sino que esa humanidad ahora nació muerta. Espiritualmente todos nacimos muertos, absolutamente todos. Eso es lo que el texto nos dice, en nuestros delitos y pecados. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este salmo lo está diciendo David. Algunas personas han dicho que, bueno, este salmo se trata de que como la madre de David tuvo relaciones fuera del matrimonio, lo concibió en pecado, pero no es la interpretación correcta. Lo que nos quiere decir el texto es lo que está ahí, que en pecado me concibió mi madre. Yo nací siendo ya pecador. Salmo 58:3, ¿qué nos dice? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Qué significa eso? ¿Significa que un bebé desde chiquito se extravía? ¿Desde la matriz? ¿Sí está hablando desde ahí? ¿Significa eso? Bueno, que nace sin salvación, ¿no? Así está, pero el texto nos dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Es que su corazón tiende a apartarse de Dios, a no buscarlo. La idea que el salmista, como es un género literario poético, está queriendo decir de que desde el momento que ellos salieron, su intención desde ese momento es desviarse, es apartarse, es ser un impío, es descarriarse, es hablar mentira. Desde que nacieron, esa es la inclinación del ser humano. Así que el primer inciso que estamos viendo, yo quiero que nos notemos que los textos nos han dicho entonces que nacemos como muertos, con maldad, descarriados. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque ya somos pecadores. Por eso Brisita va a pecar, porque ya es una pecadora. Por eso ustedes pecaron, porque ya ustedes eran pecadores. A una bebé no se le va a enseñar a mentir, pero ¿qué es lo que va a hacer? Inmediatamente va a mentir, va a querer hacer su voluntad, porque ella ya nace así, solamente que va en un proceso de expresar de manera más continua y abundante e intensamente su pecado. Ese es el primer punto, nacemos muertos en pecado. Vamos al siguiente inciso. Hermana, como resultado de la caída, los hombres son ciegos espiritualmente, sus entendimientos están entenebrecidos por el pecado, sus corazones son corruptos y son ciegos, sus entendimientos están entenebrecidos, sus corazones son corruptos y malos. Inmediatamente después de la creación y la caída, el ser humano empezó a experimentar de manera inmediata los efectos del pecado, y eso es lo que vemos en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿Ese es el? Sí. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que, acto seguido, qué es lo que pasó en ese tiempo? Cuando Dios vio todo eso, ¿qué es lo que dijo y qué es lo que hizo? Se arrepintió. Se arrepintió y ¿qué más? Y los destruyó. fue cuando ya lo dejó ir. Exactamente, ahí es el tiempo de Noé. Entonces, pero el texto nos dice que todo el designio, es decir, todos sus deseos, todos sus planes, todas sus ideas, todos sus pensamientos, era de continuo solamente No había el causa mal. para el buen, nada. Nada. En ese tiempo llegó una corrupción a ser tanta, que lo que Dios dijo es, voy a exterminar a todos. No se ha repetido ese tiempo. ¿Perdió Dios paciencia en ese tiempo? No, él fue muy paciente. ¿Hoy es más paciente? No, él sigue siendo paciente. Pero va a llegar un punto donde Dios simplemente dice, hasta aquí. Pero por la iglesia se detiene un poco la maldad, ¿verdad? Porque la iglesia La iglesia es un catalizador, es alguien que se encarga de emular el carácter de Dios, claro que sí. Sin embargo, nosotros, ¿cuántos del día de hoy pecamos? De omisión y de comisión, las dos cosas, muchos. Ahorita lástima que no está la señora que vino, ¿cómo se llama? Clara. Claro, Porque ella dijo que el hombre es básicamente bueno. básicamente bueno. Sí, esta era que se Era buena.
Clara, ahí no me lo escuchas, Clara. Génesis 8:21. ¿Qué es lo que nos dice? Empezamos acá por primera otra vez. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Lo prometió, es lo mismo que el otro versículo, ya después de esto, después del diluvio, ¿no? Entonces, jamás va a haber otro diluvio, pero la ira de Dios ya está sobre el pecador. Eclesiastés 9:3, vamos a leer todas las citas, ¿no? Este mal hay entre todos los que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Qué terrible descripción. Está lleno de mal el corazón, de insensatez, y después de esto se van al juicio. Esa es la descripción de todos nosotros. Estamos viendo qué tanto afectó en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Y aquí dice que el corazón de los hombres estaba lleno de mal. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuántos de ustedes han dicho la frase de siga tu corazón? ¿Qué es lo que te dice tu corazón? Bueno, ese texto nos dice qué nos dice nuestro corazón. Es perverso, nuestro corazón, engañoso. De hecho, una persona hace tiempo que evangelicé me dijo: sí, yo sé que he hecho esto y esto, pero Dios conoce mi corazón. Yo dije: sí lo conoce. Y Él dijo cómo es. Él dice en su palabra que es perverso. Así que cuando estés en el día del juicio, no digas: Señor, tú conoces mi corazón. Porque te va a decir: sí, yo lo conozco. Por eso es que te estoy diciendo que es un condenado. Marcos 7:21, 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde sale todo? De dentro del corazón. Del corazón. Las emociones, cuando se habla del corazón, se refiere a esa parte interna del ser humano, tanto su mente como sus emociones. Que estas dos cosas, lo que está contenido en todo su ser, lo lleva a este hombre voluntariamente a hacer homicidios, hurtos, avaricias. Pero es porque ya él es en su interior así. Solamente lo expresa. Un pastor decía que cada uno de nosotros tenemos un huerto con todos los pecados en germen, en semilla, todos: homicidios, homosexualidad, lesbianismo, todos. Pero solamente que algunos crecen más, son más evidentes, pero todos los demás de todas formas existen ahí en el corazón. Todos somos así, es lo que dice la Escritura. Nuestro corazón es engañoso. Vamos al que sigue. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron, ¿se está refiriendo entonces a qué parte del ser humano? El corazón. A su corazón. Su corazón fue tanto que amó las tinieblas al mirar y contemplar la luz de Cristo, y ellos dijeron: nosotros amamos más las tinieblas porque somos de aquí. Es como si prendieras una luz y de repente empiezan a salir todas las cucarachas, ¿no? No sé si bueno, en mi casa sí me ha pasado a veces, que de repente prende la luz y ¡ay! ¿Esta dónde salió? Ay, sí. Pero no se ven a plena luz el día, pero en la noche, hijas. Mucha gente no se convierte o no se arrepiente precisamente por eso, porque no quiere confesar sus maldades. Porque no quiere, porque aman más sus maldades, porque son como esas cucarachas al ver la luz. Corre, me oculto. Así somos nosotros, como esas cucarachas. Romanos 8:7-8. Sigo yo, ¿verdad? ¿Sí? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a
capítulo 2, 3 imposibilidades. Dicen, no se sujeta. ¿Por qué no se sujeta? Porque no puede sujetarse. Si están en esa condición corrupta, ellos aman ser soberanos y no se van a querer someter y sujetar a la voluntad de un Dios amoroso y bueno. Paul Washer dice así, ¿por qué es que tú odias a Dios? La respuesta es porque Dios es bueno. ¿Cómo es eso? Si Dios es bueno, pues yo debo ir a Dios. Sí, pero tú no eres bueno, tú eres malo y tú amas la maldad y no amas a ese Dios bondadoso. 1 Corintios 2:14, ¿qué es lo que dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hablamos acerca de las emociones, que ellos aman el pecado, aman la oscuridad. Y estamos hablando de qué parte del ser humano. Ahí dice en las letras mayúsculas, no las puede entender. Su mente y su corazón están corrompidos de tal manera de que ellos no pueden amar al Dios bondadoso, ellos no pueden comprender y pensar en ese Dios bondadoso. ¿Por qué? Porque estamos corrompidos, estamos mal. ¿El versículo que sigue? Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya que no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Nuevamente vemos ahí el entendimiento entenebrecido, la dureza de corazón. Nos está hablando de esas facultades del ser humano, cómo estamos compuestos, que esas dos cosas están totalmente entenebrecidas y duros. Ese es el corazón del ser humano. ¿El texto que sigue? Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Nuevamente es la misma idea, la mente, la conciencia, las emociones, el corazón, es engañoso. De esto es lo que está compuesto el ser humano, de su mente, de sus emociones y su voluntad. Y las dos cosas internas están totalmente destruidas, imposibilitadas. El texto dice no puede. Entonces por una parte vemos que la mente está como, ¿se acuerdan de una palabra? Entenebrecida. Ajá. ¿Y el corazón cómo es? Engañoso. Corrompido. Engañoso, corrompido. Perdónenme por la letra. Entonces la mente está entenebrecida, las emociones son engañosas y corrompidas. Todas las facultades del ser humano están en esa condición. Pero avancemos más. Del inciso que sigue. No sé quién me toca. Juan 8:44. Vosotros sois... Primero voy a leer el inciso. Antes de que los pecadores nazcan de nuevo por el poder del Espíritu Santo, son hijos del diablo y están bajo su control. Son esclavos del pecado. Ok, ¿puedes leer el versículo que estaba leyendo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todos somos hijos de Dios, dice la gente. Usted escuchaba que decía el hermano. Todos somos hijos de Dios. Ajá. Bueno, aquí Jesús dice que hay unos que son hijos del diablo. Y normalmente, de manera natural, ¿qué es lo que es el ser humano? Hijo del diablo. Nadie es huérfano. O tu padre es el diablo, o tu padre es Dios. No hay medias tintas. Y eso es lo que dice Jesús a los fariseos. Ustedes me quieren matar porque son como su padre el diablo. Son hijos del diablo. Efesios 2:2, ¿qué nos dice? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, no conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay otro texto que nos dice que son hijos de qué? De desobediencia.
Pero ¿por qué son hijos de desobediencia? ¿Quién tiene potestad de cierta forma sobre ellos? ¿Quién los gobierna? ¿Quién los domina? El texto nos dice, es Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Así que tenemos un padre y estamos respondiendo a ese padre, sometiéndonos a esa paternidad. Él es nuestro padre. 2 Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Estamos cautivos a voluntad del diablo. Estamos haciendo la voluntad no de Dios, sino del diablo, de Satanás. Al final, ahí, es para aclarar que la gente dice, estoy haciendo lo que quiero, y realmente no estoy haciendo lo que quiero, estoy haciendo lo que el diablo quiere. Exactamente. Al final, nadie es libre en sí mismo. Nadie está en un estado neutral de, este es Dios, este es el diablo, bueno, yo hago lo que yo quiera. No. O tú haces lo que el diablo quiere, o tú haces lo que Dios quiere. Por eso es que es importante conocer la Biblia, porque cuando él te dice eso, tú le dices, no, pues fíjate, tú tienes un patrón. La Biblia dice, y entonces lo humillas con esa palabra, y se levanta él a decir, pues, se enoja. Sí. Vamos a ver lo que dice el siguiente texto. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí es lo que decía, no hay medias tintas, no hay dos estados, no hay tres estados. Son hijos, somos de Dios o estamos bajo el maligno. Eso es lo que el texto está diciendo. El versículo que sigue. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavos del pecado. No solamente tenemos a un padre, no solamente estamos bajo el Satanás, bajo su dominio, su gobierno, sino ahora también somos ¿qué? Esclavos de él. Él es nuestro Señor, él es nuestro amo. Cuando me refiero a Satanás, no me refiero a que estoy haciéndolo sin querer yo hacerlo, no. Satanás es la figura representativa de la maldad, pero en realidad nuestra maldad es la que nos lleva a hacer esas cosas. Y al hacer eso estamos representando a esa figura de Satanás. Por eso es que dicen, mi visita se va a parecer a mí en algún momento, porque me va a ver y va a emularme. Ella no es como yo, no es yo, sino es ella me está imitando a mí. De la misma forma, aquellos que están bajo el gobierno de Satanás van a imitar las cosas de manera natural a lo que su padre es. Por eso es que pecamos. Versículo que sigue. Romanos 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Nuevamente esa misma idea de esclavos. Versículo que sigue. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ok, entonces nuestra mente está entenebrecida, nuestras emociones son engañosas y corrompidas y nuestra voluntad está esclava. Esclava, totalmente engañosa y corrompida, totalmente entenebrecida. Nadie es libre, todos somos esclavos de alguien. O somos esclavos de amor por Dios, o somos esclavos por amor al diablo y a nosotros mismos, obviamente. No hay un punto intermedio. Hermano, no cabe ese texto de 2 de Corintios 4, donde dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así es, totalmente, la misma idea. Satanás, ¿qué parte del ser humano está cegando? El entendimiento, la mente. La parte interna del ser humano está entenebreciendo, está cegando. Muy bien, hermano, gracias. Ok, veamos el inciso que sigue, el inciso D. El reino del pecado es universal y como consecuencia no hay justo ni aun uno. Ok, tú misma, el primer texto. He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Entonces está diciendo aquí que el hombre es abominable y vil.
Es un reino y un pecado universal que se extiende a todos. No somos limpios delante de Él, somos abominables y viles. Eso es lo que nos dice el Salmo 130, nos dice esta universalidad del pecado. Todos estamos en esta misma condición. Salmo 133. Si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién, hermanos? Si Dios mirara nuestros pecados, ¿quién podría salir inocente? Nadie. Yo he escuchado a algunas personas que dicen que Dios confía en nosotros, pero realmente ahí dice que Dios no confía ni en nosotros. Exactamente. Dice, no confía en sus ángeles. No, el texto de hermano confía en sus ángeles. Dios no pone nuestra esperanza en nosotros, solamente en su Hijo Jesucristo, en sí mismo, porque Él es perfecto y santo. Nosotros no. Entonces, estamos viendo la universalidad del pecado y que entonces la Biblia nos declara que no hay justo ni a uno. Que si Dios nos mirara en este momento y nos expusiera nuestro corazón, nadie podría decir, yo estoy limpio, Señor. Nadie podría permanecer de pie ante su juicio. Proverbios 29, ¿qué nos dice? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? ¿Cómo un pecador puede limpiarse a sí mismo? Esa es la que pregunta el proverbio. ¿Cómo podemos limpiarnos? ¿Quién puede decir que estoy limpio? Vamos a ver el texto que sigue. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nunca peque, no hay nadie. Esta es la universalidad del pecado otra vez. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ningún justo. Isaías 53, eso es lo que nos dice. ¿Qué nos pasó a todos? No descarriamos. Vamos a ver lo que dice. Ajá. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces el énfasis es, todos nosotros nos descarriamos, no hay ningún justo. Si Dios nos mira, ¿quién se puede permanecer de pie? Nadie puede limpiarse a sí mismo. Todo esto están diciendo los textos. Y para rematarlo, por así decir, Isaías 64:6, que nos dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta descripción de Isaías han dicho, y cuando se refiere a trapos de inmundicia se refieren a las toallas sanitarias cuando están en menstruación, ¿no? Esas toallas sanitarias empapadas de sangre, en Europa no, ustedes conocen, no conocen. Pero esa es la misma idea. Sus obras, si quieren ponerlas ante un Dios que es santo y santo, terminan siendo como un trapo de inmundicia para él. Sus mejores obras. Piensa en la mejor cosa que has hecho en esta vida. O sea, me refiero a alguna obra. Quizás algún acto de bondad, quizás algún acto de cualquier cosa. Bueno, déjame decirte que si tú quieres justificarte ante Dios con esa obra, Dios dice, esto para mí es basura. No sirve, apesta, hiede, es un trapo sucio. Es lo que el texto nos está diciendo. De esa universalidad dice que todos nosotros somos como suciedad. Así que le puedes decir a tu vecino, eres una sucia. Un trapo sucio. Romanos 3, 9 al 10. Romanos 3, 9, 10. ¿Qué, pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y ahí continúa diciendo, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, nadie lo puede hacer. No. No hay justo, no hay nadie que pueda hacer. Tú eres judío, tú eres pecador. Tú no eres judío, tú también eres pecador y estás bajo la misma ira de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1. El Evangelio de Dios se muestra la ira de Dios, se refleja la ira de Dios sobre el pecador. ¿Sobre quiénes? Sobre judíos y sobre gentiles. Porque no hay nadie que no peque. Juan 1:8, eso lo dice para aquellos que dicen, no, yo soy diferente. Yo no soy pecador. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Así que si alguno de nosotros podría decir, no, Israel, yo no soy tan injusto como tú dices, yo no soy tan sucio como tú dices. Bueno, el texto aquí nos dice que si tú dices que no has pecado, entonces estás diciendo mentiroso a Dios, te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti. Así que, hermanos, no existe ningún ser humano justo, no hay nadie que haya alcanzado el estándar de Dios, todos nos hemos desviado, todos al hacer eso estamos manifestando nuestro odio a Dios. Todos. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa si ves a una viejita aquí, pobre, triste, vendiendo un antojito, pidiendo limosna? ¿Ella también es pecadora? A un padre de familia que se preocupa por sus hijos, le da dinero a su esposa, ama a sus hijos, ama a su esposa, es un buen ciudadano y todo eso, ¿él también es un sucio? Todos. Los que están en el hospital enfermos, los que están a punto de ser desahuciados, todos. Es la universalidad del pecado. Y también nosotros. Por supuesto, puedo decir que todos. Ante los ojos de Dios, ellos sin Cristo, nosotros sin Cristo, son pecadores condenados y enemigos de Dios. Siguiente punto. Vamos a ver el último inciso. Los hombres que permanecen en su condición natural, la muerte espiritual, son incapaces por sí mismos de arrepentirse y creer el Evangelio, porque no tienen el poder de cambiar sus naturalezas. Necesitan el poder del Espíritu. No solamente es así el hombre. No solamente no está capacitado para hacer el bien, sino que está inclinado a hacer el mal. En su mente está entenebrecida, sus emociones son engañosas, su voluntad está esclava. No solamente eso, sino que lo más importante que él pudiera obtener, es decir, el mensaje del Evangelio, él por sí mismo no lo puede obtener. Él por sí mismo no puede creer el Evangelio. No puede cambiarse a sí mismo. No puede hacerse nacer de nuevo a sí mismo. Job 14:4, ¿qué nos dice? ¿Quién hará limpio el inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio el inmundo? Eso lo que está diciendo es, ningún ser humano, ninguna fuerza en nosotros mismos puede hacer que nosotros mismos nos limpiemos a nosotros mismos. Nadie puede limpiarse. Oye Israel, pero yo repetí una oración, oye Israel, pero yo leo la Biblia tanto tiempo, oye Israel, pero yo me voy arrodillado de aquí hasta tal tiempo, yo hago esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sabes qué? Ninguna obra que tú hagas puede limpiarte de tu pecado. Nada, nada. No es como el karma, de que tú haces cosas buenas para quitar las cosas malas. Eso no existe en Dios. Todo está anotado y nada es quitado. A mí me encanta el versículo que sigue. Vamos a leer. Jeremías 13:23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Jeremías está diciendo, ¿acaso el que es de una piel morena, negra, puede cambiarse a sí mismo la piel por medios naturales? Hoy la ciencia puede hacer que cambie, ¿no? Pero en el tiempo de Jeremías no había eso, ¿no? Entonces Jeremías está diciendo una posibilidad. ¿Un negro puede ser blanco? La respuesta es obvia, no. ¿Un leopardo puede quitarse sus manchas? No. Bueno, si ellos no pueden quitarse, ellos no tienen la posibilidad de quitarse nada, entonces esa es la misma posibilidad que ustedes tienen para quitarse sus pecados. Por eso la pregunta es, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados al mal? Es decir, ¿ustedes acaso tienen más posibilidad que ellos de quitarse su condición natural? La respuesta es no. Pero ahorita ya no se puede cambiar el color de la piel. Ya se va. Ok, Mateo 7, 16, 18, vamos a ver. Yo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede, si el árbol es malo, va a dar frutos malos. Y ese árbol no puede cambiar su condición de sí mismo, no puede. Tiene que ser trasplantado, tiene que ser quitado, tiene que ser podado, tiene que ser todo, pero el árbol en sí mismo no lo puede hacer. Eso es lo que está diciendo esta parábola, esta historia que Jesús
dimos cuenta. Mateo 12:33. Haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol. Es la misma idea. Una cosa es lo que es y no puede dejar de ser. Esa es una regla de filosofía, regla de identidad. Algo que es nunca deja de ser. Porque, por ejemplo, los que creen en la reencarnación, creen que un hombre se transforma después en una hormiga, ¿no? Una araña. Y eso rompe la identidad. Uno es lo que es y no puede dejar de serlo. Entonces, uno que es pecador y muerto espiritualmente no puede dejar de serlo por sus propias fuerzas. Paul Washer luego dice que le dicen muchas personas, tú cómo no me juzgues porque tú no conoces mi corazón. Pero si no, yo sí conozco tu corazón por lo que hablas. Por tus acciones, por tu fruto, exactamente. Es evidente lo que hay en tu corazón, ¿no? Y esto que viene es lo que también dice Jesús en el versículo que sigue, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Ahora, no significa esto que Jesús estaba diciendo, bueno, nadie puede acercarse a mí. No, sí podían acercarse a Él, sí podían caminar físicamente hacia Él, sí podían ejercer su voluntad para ir en pos de una iglesia, sí pueden ejercer su voluntad para leer la Biblia, sí pueden hacer todo eso. Pero nadie puede llegar a esa esfera espiritual donde sus vidas son transformadas. Pueden hacer cosas externas físicamente. No habla de una imposibilidad física, no habla de una imposibilidad solamente intelectual, sino habla de una imposibilidad de su naturaleza. Su naturaleza no les deja ver a Dios, su naturaleza no les deja ir a Cristo Jesús. Y no puede, ninguno puede venir a mí. O sea, no pueden, están imposibilitados o estamos imposibilitados para recibir salvación. Exactamente, estamos imposibilitados, totalmente imposibilitados. Oigan, ¿y qué pasa con el libre albedrío? ¿Acaso no tengo libre albedrío? Por supuesto que tenemos libre albedrío. Solamente que ese libre albedrío también está corrompido. Hagan de cuenta que está un prisionero en la cárcel y tiene libertad para moverse dentro de la cárcel. Pero lo que no puede hacer ese prisionero es escapar de esa cárcel. Él puede decidir muchas cosas, pero él no puede jamás escapar. Y nuestra condición es aún peor, porque aunque estuviera la puerta abierta, nosotros no quisiéramos salir de la cárcel. Porque nuestro libre albedrío está entenebrecido, está engañoso, corrompido y está esclavo. Así que no nos sirve ese libre albedrío. Para nada. Eso es lo que nos dice Jesús, eso mismo que nos dice Jesús en el versículo que sigue. Juan 6:65 dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ese libre albedrío entonces no funciona porque el texto que Jesús nos está diciendo, que es Jesús quien nos dice, aunque tú tengas ese libre albedrío no te funciona, no tiene ninguna capacidad en ti porque tú no vas a poder venir a mí, sino que si no hace algo Dios por nosotros. Es lo que vamos a ver, si nos quiere, la próxima clase. Vamos a leer, hasta ahí vamos a leer, porque lo demás nos habla de que es Dios quien hace. Romanos 11:35 lo leo, dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para eso todas las cosas. A él se la gloria por los siglos de los siglos. Este texto también nos está queriendo dar la idea de que es Dios quien tiene que hacer algo en nosotros, porque es de Él, por Él y para Él. No es el hombre el que hace algo, sino es Dios quien hace algo, porque el hombre no puede hacer nada. Es lo que Jesús nos viene diciendo constantemente en los textos. Así que, hermanos, no está en el poder del hombre el desear arrepentirse, el querer ir a buscar a Dios, el querer someterse voluntariamente a su palabra. Hay una rebelión en su corazón tan fuerte que esa persona no puede hacer nada. Es tan fuerte su rebelión que no quiere ir a Dios. Estamos incapaces. Imagínate esa ilustración. Imagínate a un hombre que está en un pozo largo. ¿De cuántos metros creen ustedes largo? 30 metros, 50 metros. En un pozo donde había agua. Está vacío. Está ese hombre ahí metido. ¿Qué puede hacer para salir? Ese hombre quizás puede apoyarse entre las dos columnas y empezar a escalar poco a poco, ¿no? Ese hombre quizás si le bajan una cuerda
pudiera hacer todas las fuerzas necesarias para escalar con la cuerda. O ese hombre quizás pudiera gritar, auxilio, ayúdenme, estoy en este pozo. Bueno, lo que estamos viendo es mucho más que eso. El problema con ese hombre que no puede salir del pozo es porque está muerto. Aunque le aventaran una soga, aunque sus piernas fueran muy fuertes y sus brazos muy fuertes para poder sostenerse, aunque tuviera boca, él no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque está muerto. No puede hacer absolutamente nada. Está en ese pozo, muerto, sin posibilidad de salvación. No hay nada que ese hombre pueda hacer. No hay esperanzas. Eso es la condición del hombre, de todos nosotros. Pero si aún así él en ese momento clama a Dios, sin conocerle, nada más porque sabe que hay un Dios, no le va a ayudar. Ok, lo que yo diría, hermana, es de que naturalmente nadie clama a Dios, de manera natural. Si una persona clama, es porque está siendo despertada a esa realidad de ese Dios. O porque ya hubo previamente una información, o sea, ya alguien lo predicó, ya lo vio, ya escuchó, o sea... No, pero déjame decirte que, por ejemplo, hay gente a la que yo he visitado y tienen un problema. Claman a Dios, lloran, hacen cuanto teatro, ¿no? Y una vez que Dios les resuelve el problema, vuelven a lo mismo. Ajá. Yo iba a decir eso porque una vez estando en una clase así como esta, una señora dijo, pues, a mí me parece que es un Dios injusto el que tú estás hablando, porque ¿cómo va a ser posible que si yo quiero, Dios no quiere y entonces no me va a salvar? Y entonces la persona le dijo, no, es que si tú quieres, es que Dios ya quiso primero y ya te escogió y te salvó. Entonces no es así, y por eso pasa como lo dice la hermana, que por eso las personas se acercan a Dios para que solucione sus problemas, pero en cuanto se los soluciona se van, porque realmente no están buscando salvación, sino solucionar sus problemas. La posición bíblica es lo que hemos visto, el hombre quiere a Dios, No. quiere clamar a Dios en el sentido de salvación, no en el sentido de, Dios mío, ayúdame porque estoy pasando por esta necesidad. En el sentido de salvación, al verse en esta condición, en ese pozo en el que él mismo se da cuenta de su realidad, de que no puede hacer nada, y en esa realidad entonces él empieza a clamar, ayúdame. Si él está haciendo eso, es porque esa persona está siendo llamada a esa salvación, porque Dios no va a dar nada a nadie que no le dé. Es decir, si el hombre quiere salvación, Dios lo va a salvar. Por eso la Biblia dice, Jesús dice, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero también Jesús dice, pero la cuestión es de que tú no quieres venir a mí, porque tú amas las tinieblas. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces, no necesariamente porque una persona clama a Dios significa que lo está clamando en el sentido de esta urgencia, pero si lo clama en el sentido de esta urgencia, entonces esta persona está experimentando arrepentimiento, está experimentando convicción de pecado, está experimentando ese sentido de verse en esa bancarrota, estirando la mano, pidiendo que la misericordia a Dios. Y Dios responderá. El llamamiento interno es lo que se llama como el llamamiento externo. Muchos escuchan el Evangelio, muchos reaccionan a ese Evangelio de diferentes formas. Pero hay un llamamiento interno que hace Dios, el Espíritu Santo en el corazón del hombre, en donde el hombre es quebrantado, sometido, su mente entiende que está entenebrecida, sus emociones entienden que son engañosos, su voluntad entiende que es esclava del pecado y que necesita de él. Ese solamente lo hace el Espíritu Santo. Sí, uno ya escuchando, ahora sí, si estoy mal, pues me corrigen, ¿no? Pero por lo que entendí es de que una persona que estaba en una situación crítica, pero que en ese momento decide clamar a Dios para que lo salve. Pienso que en ese momento Dios lo observa, ¿no? Está observando. Y creo que Dios en ese momento no se pregunta, sino ve en realidad qué es lo que está pidiendo. ¿Estás pidiendo que te saque de ahí para que sigas pecando? ¿O estás pidiendo que de verdad te salve tu vida y que te lleve conmigo? Porque si lo vas a salvar, aunque se muera, lo vas a dar por Dios. No sé. Yo
Yo te pondría, por ejemplo, la ilustración tenemos la historia en Juan, creo que 12, con la muerte de Lázaro. Lázaro pidió ayuda de Jesús. ¿Cuándo es que Lázaro pudo recibir ayuda? Cuando salió de la tumba. Dicen que salió de la tumba, y entonces le dijeron, empieza a tener las manos, ¿no? Que ayúdenle. Pero, ¿cuándo Lázaro resucitó? Porque Jesús dice, Lázaro, ven fuera. ¿Qué pasó antes de llegar a esas palabras? Lázaro ya había resucitado. Para que Lázaro escuchara las palabras de Jesús, Lázaro ya había resucitado, y entonces Lázaro salió. Imagínate esa escena. Está Lázaro ahí, está muerto, ya tiene 3 días, 4 días me parece, y entonces resucita y escucha lo primero que escucha es la voz de Jesús, Lázaro, y sabe que es Jesús, ven fuera. Entonces Lázaro sale fuera. ¿Pero por qué? Porque antes sucedió el milagro. Y lo que te iba a decir que dije, a lo mejor no lo digo porque no me adelante, pero primeramente antes de recibir el llamado, Dios nos vivifica con su Espíritu Santo para que podamos escuchar el llamado. Y pasa como Lidia, ¿no? Que dice que estaba Pablo predicando y que entonces tocó a Lidia para que pudiera acudir al llamado del Evangelio. Pero si no Dios la hubiera tocado, hubiera seguido contigo. Okay. Pero sí, el convencimiento, ese es el convencimiento que el Espíritu Santo llega, ¿no? Bueno, todos nos acordamos de nuestra conversión, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien me predica el Evangelio, yo estaba en una situación realmente de predicar. Pero sí, el Evangelio trae cambios, un estilo. Totalmente. Yo creo que tenés cada quien su historia, ¿no? Sí. Y si cuando la contamos, hay cosas que diríamos, es que ¿cómo es que Dios organizó todo esto, ¿no? También tengo por ahí una historia así que yo digo, ¿cómo es que usaste todo esto? Pero, en fin. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos, esta es la parte que queremos darles de las malas noticias. Eso es lo que todo el ser humano padece cuando evangelicemos. Esto es lo importante que deben de saber. ¿Por qué? Porque esa condición los pone en el lugar correcto para poder ver al lugar correcto y no verse a sí mismos. Así está la humanidad, esa era nuestra condición, hermanos. Si tú has nacido de nuevo, como lo hemos dicho aquí, no fue por tu capacidad, no fue porque tú eras buena persona, sino fue por la simple misericordia y la gracia de Dios abundante, su gracia libre. Fue Él quien entró al pozo profundo, fue Él entonces que suspiró vida a ese muerto. Ese muerto pudo contemplar la hermosura de Cristo Jesús. Jesús cargarlo y sacarlo del pozo, y no solamente eso, hermanos, sino que lo sacó del pozo y lo acompaña a llevarlo hasta el lugar celestial. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Pero aún algo más maravilloso, cuando te das cuenta de que el que te salvó era el que antes tú aborrecías, odiabas, lastimabas, ofendías, y aún así te salvó y te sacó de ahí. Eso es increíble. Eso es la gracia de Dios, que aun siendo pecadores, Cristo fue en busca de nosotros. Si tú fuiste encontrado, no buscaste, tú fuiste encontrado y por lo tanto encontraste. Dios te buscó. Está donde tú estabas. Como dice la Biblia, lo que empezó Él, lo continuará. Eso lo veremos en el siguiente episodio, que nos vamos a ver qué es lo que hizo Cristo Jesús. Ya hemos dicho algo aquí, pero ¿cuáles son las buenas noticias? ¿Qué es lo que Dios hizo? En la siguiente hoja, creo que la vamos a ver la próxima, pero ahí cuando estés en tu casa, tienes como una marquita en su última hoja, y examínense y vean de cuántas de esas manifestaciones